saludos, todo el team de la Diplo en Mendoza. Recién veía a Raquel Villagra, creo que decía, en un bar de Córdoba. Bueno, toda esta querida comunidad en toda la Argentina, en Chile, recién saludaban, Paraguay, Uruguay. Una felicidad de vuelta, gran clase el día de hoy. Solo recordarle dos o tres cosas y ya vamos, pues le hicimos un gran homenaje a uno de los grandes fans de la Argentina, de los cuatro grandes, que es Pedro. Semana que viene, solo martes 13, de 18:30 a 19:30. Traigan amiguitos, amiguitas, amigues, lo que quieran. Vamos a compartir una gran jornada porque va a ser el primer Puede Fallar Modo Justicia, donde vamos a poder reflexionar sobre los fracasos, desacralizar el éxito, y va a haber, como vamos a intentar por primera vez con gente que no es de la comunidad, porque va a ser abierta, hacer talleres, así que vamos a tener a dos colegas ministros, uno Ariel Col de Formosa y otro Fabián Vitar de Salta. Vamos a tener colaborar la guía de ese evento con Ana Julia y con Melina, así que va a ser una gran jornada. La semana que viene, solo el martes 13, solo una hora. Después tenemos feriado largo en Argentina, volvemos miércoles 21, ahí solo para apuntar que las clases van a ser en horario especial, 15:30, tenemos speaker español y empieza en realidad venezolano que vive en España, del BIT sobre blockchain. Eso va a ser el miércoles 21, 15:30 hasta 18:30. Nada más, Eli, ¿no, Vivi? No, estamos bien. Bueno, vamos entonces a la Vivi, por ahí cancha. si a vos se te ocurre algo. No, Sí, está se me bien, ocurre. perfecto. ¿A vos, Vivi, nada? Ok. Nada. Si quieren les cuento que no he dormido en la noche, un dolor de muela tremendo, pero no importa, vamos a estar con la Diplo, con Pedro, con todo el ánimo a full. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Deshabilita micrófono, Vivi. ¿Está? Ahí Puede, está. puede. Ahí me Ahí reactivé el está. audio, gracias. Hola, Bueno, Pedro. buenos días. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a repasar un poco el final de la clase pasada, para ver también quiénes pudieron hacer el trabajo, ¿no?, de andar leyéndose entre sí, pero hoy también lo vamos a volver a hacer eso, porque ya leí que mucha gente no lo hizo, y es necesario para avanzar. Antes de entrar en ese repaso, hay algo que tiene que ver precisamente con esa lectura múltiple que vamos a armar, esa mutua lectura, ese intercambio, que son precisamente los pibes, ¿sí? Y si uno tiene una idea básica de un grupo, pero que a su vez ese grupo tiene como una fuerza compositiva mayor en un dúo, en Lennon y McCartney, ¿no? Si uno se pone lo conocen todos a Lennon y a McCartney, digo, lo tenemos claro más o menos lo que significan, supongo que sí, y si no se los explico. La figura de Lennon y de McCartney siempre establecieron como dos patrones, ¿no? La figura del lírico, de Lennon, que es el transgresor, el revolucionario, la pasión, el descontrol, y la figura de McCartney, que es más la del trabajo, la de la pauta, la del orden. Es decir, como opuestos complementarios, ¿no? Esos opuestos complementarios aparecen siempre en las mismas personas o en nuestras mismas parejas, ¿no? Cuando alguien está en pareja, por momentos es Lennon y por momentos es McCartney, ¿no? Si salen a la noche, van a un cumpleaños y una de las dos personas toma un poco y se toma un par de vinos y el otro tiene que manejar, bueno, el que maneja se convierte en McCartney y el otro, el descontrolado, es Lennon. Y así con todo el tiempo ocurre. Siempre hay una cordura que controla una locura, ¿sí? Pasa, si quieren con ejemplos históricos, podrían decir que Perón y Evita, ¿no? Perón era más político y Evita era mucho más sacada, ¿no? Evita decía, no va a quedar piedra sobre piedra de la oligarquía, y de pronto Perón decía, bueno, más o menos, prefiero el tiempo a la sangre, esas cosas, ¿no? Y lo mismo hasta en Fidel y el Che Guevara, si quieren, ¿no? Mientras uno asume el gobierno y se queda
en las oficinas y se queda gobernando la isla, el Che vuelve y se va a Bolivia y se va. Es decir, hay algo que siempre es ese complemento entre la pasión y el control, ¿sí? Lo cual no quiere decir que la pasión, que tiene buena prensa, sea lo bueno y el control sea lo malo, sino que el juego entre esa libertad y esa represión, por decirlo de alguna manera, la palabra represión puede parecer espantosa, pero si yo tengo ganas de patearle el perro a un vecino porque tengo ganas, no está mal que me reprima. De hecho, vivimos en sociedad porque nos podemos reprimir, nos reprimimos de todo lo que se nos ocurre decir o hacer, y eso no está mal. Entonces, ahí la represión está bien. Si uno sale de ese juego, de esa coreografía social que se basa en la buena hipocresía. Cuando digo la buena hipocresía es el que uno puede actuar más allá de lo que siente, ¿sí? No hacer todo el tiempo lo que se le ocurra, sino precisamente entender que vive en sociedad. Entonces ahí aparece Lennon y McCartney. Aparece el momento del juego, del delirio, pero también el del control. Y son siempre complementarios, ¿sí? Siempre hay algo ahí de algo que se libera, que es ese momento de juego en donde se nos ocurre cualquier cosa, somos creativos, y la parte McCartney, que es el momento donde aparece la conducta para poder ejecutar eso, ¿sí? Siempre es la ejecución y la creatividad. Si la pasión no tiene un conducto, es una explosión incontrolable, ¿sí? Como lo que ocurre en un motor. ¿Por qué un motor funciona? Porque son explosiones controladas, ¿sí? Son explosiones que ocurren adentro de cilindros que hacen que eso, que en cualquier otro lado puede ser un accidente o puede provocar daño, en este caso tiene un sentido positivo. Es decir, la explosión es Lennon y el cilindro es McCartney, por decirlo de alguna manera. Todo el tiempo este juego se va dando en todo lo que hacemos, incluso nosotros, ¿sí? A veces dentro de equipos, a veces en una pareja, a veces en el simple accionar de lo que se nos ocurre en un día. La idea es la explosión y luego la ejecución aparece como el momento donde esa idea toma forma. Y esto fue lo que hicimos la vez pasada, provocar un juego a partir de un desorden, que es tirar un montón de elementos para poder armar una historia, y en medio de ese caos, esos 20 minutos de juego, empezar a ordenar. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el primer orden que tenemos? El lenguaje. La palabra ordena, empezamos, todo eso que es una sensación, un sentimiento en una palabra encuentra a McCartney, ese McCartney que de pronto establece de qué se trata esa sensación, y a partir de que le damos palabra la podemos empezar a manejar. No sé si a controlar del todo, pero por lo menos a relacionarnos con algo, ¿sí? Cuando alguien está mal o está muy bien y el otro le pide qué es lo que te pasa, le pregunta qué es lo que pasa, el otro empieza a tratar de dominar para transmitir lo que siente con el lenguaje. Necesita convertir eso en lenguaje. Pero decime lo que te pasa. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Y la persona empieza a tener que buscar palabras para ordenar eso que le está ocurriendo, ¿sí? Y es más, a veces no las encuentra y lo tiene que aclarar. No encuentro palabras para contar lo que me pasa. Y es toda una definición. Pero ya ha empezado a utilizar el lenguaje, porque si bien el lenguaje no le terminó de servir para expresar exactamente lo que le pasa, el lenguaje sí le sirvió para explicar que no puede ni siquiera usarlo. Aún el lenguaje existe en el momento que marca su límite. ¿Vieron cuando un cocinero, lo usan mucho los cocineros para decir que algo es maravilloso y es nuevo? Dicen, agarra algo, lo prueba, dice, esto está... Es decir, el cocinero en ese momento establece como una especie de límite del lenguaje, como si el límite fuera precisamente la muestra de lo fabuloso que es eso que está probando, lo que le está pasando con esa molleja. Lo que me está pasando con esta molleja es tan increíble, tan fascinante, tan placentero, que el lenguaje no tiene palabras, porque es nuevo, porque es grande, es decir, escapa al lenguaje. Acá lo que tratamos de hacer es que estas ideas, estas innovaciones, estas sensaciones de lo que nos provoca, en este caso, el ejercicio de la justicia, es
transformarlo en algo a partir del lenguaje, transformarlo y en ideas. Y para que esas ideas existan, se puedan aplicar, se puedan transmitir, necesitamos del lenguaje, necesitamos controlar esa masa. El lenguaje es un anaquel de un lugar, un envase, una cinta transportadora, una escalera, una máquina de procesar un montón de cosas que queremos hacer, ¿sí? Y ahí apareció entonces cómo estas ideas las convertimos, en este caso lo que hicimos en un ejercicio, en una historia, a partir de ordenar un montón de elementos. Y vamos a repasar cómo fue precisamente que pudimos hacer todo eso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Cómo pudimos, frente a una explosión de ideas de desorden, armar un algo, ¿sí? Vamos a la primera placa. Repasemos por qué de pronto en 20 minutos pudimos transformar como una máquina un montón de elementos sueltos, los pudimos transformar en un cuento o una historia. Vamos a esa primera placa. ¿Ahí Compromiso, lo pueden marco. ver? Sí. Sí, Sí, compromiso, se ve. marco. Repasamos rápido. Compromiso es decir, bueno, estamos a las 9:30 de la mañana, pagué, estoy acá, me metí, bueno, ya que está, voy a comprometerme con esto, creo, hay una fe, hay algo, una creencia, la creencia siempre es anterior a la existencia. Si yo no creo que soy capaz de hacer una historia, no me meto en esos 20 minutos para ver qué hago con todas esas cosas. Por lo menos, aún no habiendo escrito nunca la historia, creo que puedo hacerlo. O confío que este tipo que está me transmite la creencia que puedo hacer. El marco fue precisamente los elementos, en vez de tirar una infinidad de situaciones, de personajes, de lugares, lo que hicimos fue establecer una cantidad para que haya un pequeño atisbo de control. Ese marco, eso es lo que nos vamos a suscribir, nos permitió encontrar una primera decisión. Ya decidir es una cosa que cansa. Como elegimos un marco, nosotros hemos decidido nosotros y le pusimos foco. Ahí aparece parte de lo que decíamos de Lennon y McCartney, ¿no? Todo el mundo es un gran cabo de Lennon y el McCartney es ese momento donde establecimos que vamos a trabajar con esto, ¿sí? Para poder precisamente manipularlo y controlarlo. Hasta dónde podemos hacer algo, hasta el momento en que podemos determinar qué elementos vamos a usar. Después, el tiempo, lo hicimos así porque establecimos 20, 25 minutos, no dijimos cuando lo tengan. A veces nosotros, esto tiene que ver con el sistema de compromiso, el cuando lo tengan se convierte en un factor que lleva más a la no realización de algo que a la concreción. El plazo motorizó, ¿sí? El plazo motoriza. Eso que dice cuando termina es precisamente lo que hace que las cosas se muevan. Borges decía que si fuéramos eternos no haríamos absolutamente nada porque todo nos terminaría pasando, que hacemos las cosas precisamente porque vamos a morir. Entonces decidimos qué, ¿sí? No tenemos todas las vidas del mundo. Entonces, como no tenemos toda la vida del mundo, aplicamos precisamente la decisión de establecer qué vamos a hacer a partir, pues si fuéramos eternos, y algún día seríamos guitarristas, algún día seríamos sommelier de vino, otro día seríamos tucumanos, que en algún momento nos va a pasar. Pero como no somos eternos, determinamos una cantidad de tiempo para realizar algo. ¿Sí? De ahí también que existe la ficción y existe el arte. ¿Por qué? Porque somos precisamente mortales. Entonces necesitamos aplicar, inventar sistemas de representación, en este caso el arte, la ficción, la actuación, el teatro, el cine, la pintura, para vivir otros mundos, ¿sí? Tenemos tanto deseo de tantas cosas que como no las podemos hacer todas, y bueno, terminamos viendo, no vamos a tener tiempo de ser millonarios, entonces vemos Succession, ¿sí? Y no tenemos tiempo de ser estancieros también, entonces jugamos el estanciero, porque, digamos, Robocopatel no juega al estanciero, pero nosotros, como no vamos a ser estancieros, podemos jugar el estanciero. Si hubiera un juego que se llama el juego de la justicia, donde uno precisamente hace de fiscal y ustedes no jugarían, pues estarían, dice, otra vez, no sé, Manieto tampoco juega el Monopoly, ya tengo uno, dijo el tipo, ¿para qué voy a poner a jugar el Monopoly?
todo caso juegan a cosas que no son. Uno juega precisamente a lo que no es, ¿sí? Por eso jugamos al TEG, porque no somos Mussolini. Entonces, me fui un poco al carajo. Perdón, seguimos, viene ese tiempo necesitó desinhibición. Es decir, ¿la desinhibición qué es? Entender que no estamos presos de nuestra propia historia. Entender que puedo ser otro más allá de quién está. Entonces funcionó en ese momento como un primer momento del juego, aclararles que no lo iban a leer en voz alta esto. Entonces eso ya afloja un poco, porque es como que me voy a encerrar en mi cuarto y voy a jugar en mi cuarto. Ya si hay gente, ya no puedo jugar de la misma manera. Hay un montón de cosas que la mirada del otro controlan, vigilan, cercenan, censuran, o por lo menos es la imagen que puedo tener. Y después, como habíamos dicho, todo esto dio el marco del juego, que quiere decir la posibilidad de que todo pueda ocurrir, ¿sí? De que no estoy condenado a hacer lo que soy siempre, sino que puedo jugar a hacer otra cosa. Y ahí, como puedo jugar a hacer otra cosa, pude jugar a escribir y a hacer una historia, a ser un pequeño Dios que inventó algo. Nosotros ahí nos dimos cuenta que pudimos encerrar la creatividad en un marco, darle un marco. Pasemos a la placa siguiente para ver que la creatividad es disciplina. Es decir, todo lo que hicimos fue encontrar un método, una disciplina. La disciplina, si se habitualiza, se convierte precisamente en algo habitual, por lo tanto es hábito. El primer paso de un hábito es la disciplina, es decir, los hábitos pueden generarse a partir de formas naturales de repetición de ciertas pulsiones que tenemos, que a veces no son todas buenas ni maravillosas, pero cuando queremos generar una forma nueva, tenemos que poner una disciplina, y con el tiempo la disciplina se vuelve hábito, ¿sí? Es decir, en algún momento ya va a ser un hábito salir a correr, si todas las mañanas me propongo correr, en un momento va a ser un hábito andar en bicicleta, en un momento va a ser un hábito cocinar, no va a costar tanto, el hábito ya empieza a ser la máquina que funciona sola, y en un momento la creatividad también se vuelve hábito. Eso que en un momento lo apliqué como disciplina, en un momento es un ejercicio en el que va a salir naturalmente, ¿sí? Ahora, dame un poco a la cámara, saquemos la placa. Y sabemos que mucha gente se leyó en la semana, pero seguramente otra no. ¿Podemos hacer rápidamente una encuesta de esto? ¿Podemos, a ver, algo así? En el chat, Sí, a quién ver, leyó y quién no leyó. O sea, claro, quiénes leyeron y quiénes no. ok, Algo más o menos. ahí están contestando. Rafael dice que sí pudo. Sí. Cecilia, Hubo Celine. gente que no Poquito lo que sí, ¿eh? hizo. Bien, ¿Quién, bueno, quién Sí, no un par, pudo? un ¿Quién par no? que no. Ay, Hay un par que no. Ujú. bueno. pudimos, ¿no? Vanina, no pudieron armar los grupos a lo mejor. No No, pudimos, hay varios que no. Marina. Ujú. Bueno, a ver. A ver, Me- esto deberíamos tratarlo por afuera y no hacerlo evidente, pero acá tenemos que tomar una decisión, que es, o pensamos en los que no lo hicieron, o pensamos en los que lo hicieron. Como se supone que somos solidarios, entonces vamos a pensar en los que no lo hicieron, que no lo pudieron hacer. Entonces, acá hay algunas dificultades. Yo propongo esto, que los que lo hicieron lo vuelvan a hacer con otras personas, Ujú. y los que no lo hicieron lo hagan. ¿Sí? Celina, ¿podemos armar ¿Qué hace- grupos de 2 y 3 en salas? ¿Puede haber alguna manera de generar Sí, eso? sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a sala, Celi, Vivi, Vamos a El con mismo grupo sala. de cuento, 3? Raquel, sí, el mismo cuento, Dale. pero a El mismo otra cuento. persona. El que Ujú. lo Ok. leyó, o el mismo cuento, o los dos. Bueno, vamos a tomar ¿Cuánto tiempo te parece, Pedro? entre 15 minutos y un 15. poco más, se rotan de tutor a tutoriado. O sea, yo leo el cuento y la otra persona
me ayuda a mejorarlo, me dice lo que le gustó, me dice lo que no le gustó, aciertos y desaciertos, y yo también puedo pedir que me ayude a mejorarlo, o yo puedo comentar qué no me gusta y qué me gusta. ¿Sí? Ok. Hay sea, uno gente es que el es la tutor primera del vez otro. que participa, para quienes no Ah, participaron la semana pasada y no tienen cuento, bueno, que escuchen y aporten a su compañero, por favor. exactamente, eso está bien. No, no Bien. es del todo, no es del todo simétrico, pero vamos a aportarle un poco de creatividad al asunto, ¿no? No Entonces, entiendo para que mucho, dice entiendan, vamos, Alejandra. 15 minutos a sala entre tres, se leen los cuentos entre sí y se hacen Sí. los aportes. Ese sería el ejercicio. Exactamente, que no armemos grupos donde ninguno tenga un cuento, ese sería el tema, ¿no? Si pasa Si no nos eso, avisan, salen. vuelven a la No, principal no, y ahí los salen hacen. a la Exacto. principal y los reasignamos. Exactamente. Bien, Dale. Ahí vamos entonces, 15 minutos a vamos sala. entonces, dale. Vamos. Vamos. ¿Hay alguien más que quiera hacer una devolución sobre el cuento? Tenemos, Pedro, si querés, el cuento de Silvina, No, que estaban no, pero Ricardo y Melina para hacer sí, devolución, si querés. no, quiero ver si hay un tercero sobre este mismo cuento que pasó. No, no se ¿A ofrece qué voy con nadie. No sé. esto? Ahí está, Bueno, está Ahí está María Ángeles. María María Ángeles. sí, Ahí está. a ver qué le pasó. Hola. Hola, María. A mí me pasó lo mismo que las chicas y cuando nosotros trabajamos en el grupo con mis compañeras, que éramos 5, yo hice uno de los cuentos que era la parte del cuento más descriptivo o realista y otra chica hizo el realismo mágico. Y las chicas también habían hecho algunos, leímos todos, pero nos quedamos con 2. Y de las chicas que les observamos, lo mismo que a nuestra compañera, era porque por querer poner todas las palabras o todos los recursos, lo terminaban haciendo muy descriptivo, pero en la idea de que tenían que usar cada una de las palabras en ese orden del casillero. Claro, Entonces, no. eso llevó a que el cuento sea un poco largo, pero ellas creían que tenían que usar todos los recursos. Bueno, está bien. La consigna no se entendió del todo, o por ahí nos fuimos demasiado explícitos. Vamos si está Pedrito, ya la gente. Sí, si ya están todos, algunos por escuchando eso. la cola de la sala, así que ya tenés a todo el Bien. equipo en la sala principal. Pongamos las placas que vienen. Vamos a ver, acá apareció otra cosa. Nosotros, nuestra idea se chocó con una realidad, nuestro cuento se encontró la primera realidad. Es decir, la primera instancia ha sido que gracias al lenguaje y la determinación hemos convertido un montón de caos en algo. ¿Sí? Hemos creado algo. Cuando estamos creando algo decimos que no estamos haciendo una existencia, sino que damos existencia a partir de un montón de cosas que están sueltas como partículas, como pedazos, como un rastio, mil ladrillos en el cual empezamos a componer algo nuevo con un montón de cosas que estaban sueltas por ahí. Sí, como si fuera a cocinar. ¿Qué es cocinar? Y agarrar un montón de cosas y convertirlas en otras, ¿no? Cuando se asocian esas cosas. Y esto es lo mismo, o un aparato, un motor, son un montón de partes que funcionan, les damos un sentido y funcionan de una manera. Y entonces esa fue la primera parte. Pero después viene una segunda parte, que es qué le pasa al otro, qué le pasa, si va a funcionar o no, qué le pasa a ese que está mirando, qué va a pasar con esa rueda en ese terreno, qué va a pasar con esa comida con el que la coma, qué va a pasar con esa pelota a la que pateé. Es decir, yo puedo tener una intención, puedo tener un deseo, puedo tener un sentido en lo que hago, y de pronto aparece la efectividad que va a tener o no, o la falta de efectividad en lo que hice con respecto a la otra persona. Entonces, obviamente, acá se arma una relación, ya no estamos solos, ya hay otro del otro lado. De hecho, nos pasó, hemos tirado una consigna y quizás no fuimos lo suficientemente explícitos como para
darnos cuenta que alguien por ahí la interpretaba de una manera que tenía que usar todas las palabras. También pudo haber sido una decisión, pero en este caso fue una confusión. Es decir, no fuimos lo suficientemente explícitos como para que quede claro. Es decir, la comunicación puede fallar por ser mal emitida o porque uno puede decir, bueno, pero si todo el mundo la entendió, ¿cómo puede ser que uno no? Bueno, esto es precisamente la muestra de que no hay impecabilidad. Hay cosas que pueden ser, se mantienen en el mundo del objetivo, que es la música de Luis Miguel es afinada, el tipo canta afinadamente, los instrumentos son afinados. Ese es el plano de lo objetivo, de lo que todos podemos estar de acuerdo que algo funciona. Hay un gran acuerdo en donde determinamos que eso es la afinación. Después viene la subjetividad, que es, y no me gusta Luis Miguel, por más afinado que esté. Por eso hay variaciones y hay gustos y hay diferentes marcas y diferentes modelos de autos, porque no hay una objetividad con respecto a lo que es necesario para una tarea, sino que hay variaciones. Por eso hay tantos vinos y por eso hay tantas pizzas y por eso hay tantos postres serenitos con distintos gustos. Y por eso en una heladería no hay un solo gusto, sino sería básico. Si todos nos ponemos de acuerdo que esto es rico y que es lo único rico, y bueno, digamos heladerías que tienen un solo gusto. Pero resulta que no, resulta que hay muchos gustos. Y algunos coinciden en algunos gustos y algunos no. Son más los que van a coincidir en pedir dulce de leche, seguro, que en algo que se llama crema del cielo, que todavía no sabemos lo que es. ¿No? No sé, ¿alguien me puede explicar qué es la crema del cielo? No, viste, nadie sabe lo que es la crema del cielo. Entonces ahí, y uno generalmente, ahí está, uno que odia la crema del cielo. Bueno, está claro que uno puede ir a una heladería y llegar por default a lo que va a decir, todo lo que no le gusta, y de pronto, bueno, llega a lo que le gusta. Pero uno también, dentro de esos gustos, también está condenado. Uno no es libre de sus gustos. ¿Sí? Vuelve y vuelve a pedir los mismos gustos a la heladería. ¿Por qué? Porque responde a una historia personal. Muchas veces se pierde la posibilidad de ampliar, de vivir algo nuevo a partir de repetir exactamente su propia historia, donde se siente seguro. No voy a arriesgarme. Cuando uno no arriesga, no cambia. ¿Sí? Entonces uno está condenado al dulce de leche en sus diferentes formas. Y va y pide dulce de leche. Y tentación, con pedazo de merengue, con lo que sea, ¿no? A esto voy en que cuando aparece el otro, uno se transforma, porque ya no va a ser lo mismo. Podemos manejarnos dentro de un mundo en donde obviamente no le demos la más absoluta importancia a lo que dice el otro, pero esto es relativo. Vamos a ver qué le pasó a cada uno de ustedes cuando le leyó al otro. ¿Sí? Vamos a la primera placa. Resulta que a mí hay algo que me gustó y a la otra persona no. Y uno puede decir, ¿cómo puede ocurrir esto? Y cuando ocurre esto nos pueden pasar dos cosas. Podemos sostener nuestra idea y decir, a mí me sigue gustando. O podemos empezar a dudar porque al otro no le gustó. Es decir, aparece algo que es, o no entiendo como al otro no le gustó, o no me entiendo a mí cómo es que me gustaba hasta que la otra persona me dijo que no. Es decir, acá la vanidad juega de tal manera en que puede ser blindada y no permear frente a lo que le pasa al otro y uno seguir estando seguro de que lo que hizo es bueno, o aflojar totalmente y adherir enseguida a lo que la otra persona propuso sobre uno. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Bien. Vamos al otro. A mí no me gustó y a la otra persona sí. Esto es muy interesante lo que ocurre con esto. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a una persona que descubre que lo que a uno no le gustaba y al otro no, y de pronto dice, entonces no debe estar tan mal? La misma vanidad negocia y dice, si al otro le gustó, bueno, entonces me empieza a gustar un poco también. ¿Sí?
¿Por qué? Porque acá aparece esta cosa entre el deseo y la aptitud. Muchas veces nos damos cuenta que vamos por el sendero no tanto de lo que nos gusta, sino de lo que nos funciona. Es decir, me encantaba esta idea y al otro no le gustó y la cambio, o al revés. No me gustaba, pero al otro sí. Entonces me empieza a gustar un poco. Uno también está modelado por los demás. Uno empieza a actuar y entonces Mario de pronto no le gustaba tanto esa camisa leñadora que tiene y de pronto alguien le dice, pero Adaro, qué bien te quedan las camisas leñadoras a vos, en rojo y en azul. Y a partir de ahí el tipo empieza a adquirir la costumbre de empezar a usar esas camisas. Porque 2 o 3 le dijeron que le gustaban. Entonces le dan seguridad sobre el mundo, ¿sí? Vamos a ver la otra opción de lo que puede ocurrir. No me gustó y a la otra persona tampoco. Bueno, esto es categórico, listo, termina con una discusión. Tiene la bendición de lo fatal. No se habla más del tema. No te gustó a vos, no me gustó, no nos vemos más. Cada uno se va a su casa y ya está. Listo, todo esto. Y ahora la otra. Me gustó a mí y a la otra persona también. Esto es como un orgasmo compartido. Es decir, todas las cosas que nos ocurren con otro es lo que también nos puede ocurrir con el sexo. A veces hago lo que me gusta a mí y a veces hago lo que le gusta a la otra persona y a veces si no nos gusta lo que hacemos, ninguno de los dos nos vamos y si nos gustan a los dos, estamos en nuestro mejor momento. Piénsenlo en términos de sexo y lo pueden aplicar a cualquier cosa. Incluso en ir a comprar una guaflera. Y estoy contento con la guaflera yo y está contento con la guaflera el tipo que la vendió y porque está contento con la plata que le di, entonces estamos todos contentos. ¿Sí? No me gustó a mí, el otro no le pagué, nos vamos, cada uno se va a su casa, me voy de garbarino y no se ha efectivizado. Es decir, no hubo sexo. No hubo sexo a compartir. Vamos a la próxima placa, porque esta es la importante. Nuestra creatividad se puede negociar con los demás en distintos niveles. ¿Qué quiere decir? Nosotros empezamos a ver que nuestra creatividad, cuando hay otro, también puede llegar a negociarse, también puede modelarse, también puede empezar a transformarse. Es decir, el otro nos transforma hasta un punto o no. ¿Por qué? Porque la relación con el otro va a depender siempre de qué importancia le demos a los demás o qué importancia nos damos a nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a la placa que viene. A mí me importan más lo que piensen los demás que lo que me pasa a mí. Es una forma de encarar algo. Una persona artísticamente quiere llenar un estadio, entonces, como habíamos dicho alguna vez el ejemplo, se pone a tocar alguna música que pueda llenar estadios, como cumbia, rock, hip hop. ¿Sí? Vamos al revés. Me importa más lo que me pase a mí que lo que le pase a las otras personas. Entonces, bueno, eso va a tener algunas consecuencias. Es decir, me voy a poner a tocar jazz, entonces me importa más lo que decido yo que lo que decían los demás. Es decir, sé que no hay tanto mercado para el jazz. Si alguien quiere llenar el estadio de River y tocando jazz, y se le va a hacer un poco difícil, ¿no? En todo caso, irá a tocar a un lugar que se llama Jazz para 5, porque son 5 personas las que van, generalmente. Y entonces tendrá que darse cuenta que eso que hace le puede interesar a algunos pocos. Y todo puede encontrar un equilibrio, no es algo que sea mejor o algo que sea peor. El marketing precisamente está para captar la mayor cantidad de gente, pero también está para agarrar la justa y necesaria para que pueda ser sustentable algo que quiero hacer. Entonces, acá aparece algo que es que la creatividad también tiene que ver en el momento de la ejecución con cuál va a ser la relación de lo que hago con el resto del universo. Estoy yo y el universo. Es una pelea, no es muy pareja, que digamos. ¿No? El universo estaba desde antes, va a seguir después que uno y bastante más grande. Esto lo podemos aplicar en cualquier rubro en el que nos metamos, sabiendo que algo nuevo puede funcionar o no, y puede tener un efecto o no, y puede ser aceptado o no. Y eso por eso yo quería hacer, en el caso del cuento, una tercera persona, porque también depende de quién lo va a mirar, en dónde, en qué circunstancia. Dame la cámara.
una idea, muchas veces, hemos escuchado, se puede adelantar a su tiempo. Y otras ideas pueden llegar en el momento justo. Y otras ideas pueden estar en el marco inadecuado. Y otras ideas pueden estar en el marco correcto. A veces esa transgresión es lo que hace precisamente el escapar de ese gusto, de la condena del gusto a la historia propia de un lugar, lo que hace exitoso algo. Es, nadie se hubiera imaginado que este tipo se iba a poner a alquilar kayak en Zapala y le iba a ir bien. O al revés, ¿cómo se le ocurrió alquilar kayaks en Zapala? La novedad siempre está al borde del fracaso. No hay manera. No hay manera, siempre está en el riesgo. Lo que funciona, la certeza está en lo habitual. Sí, me voy a poner a vender, a poner unas casas de fotocopia enfrente de un juzgado y van a sacar fotocopia. Ahora, por ahí un día a uno se le ocurre poner un gimnasio enfrente de un juzgado y uno dice, pero ¿cómo se te ocurre? Y dice, mirá cómo funciona. Resulta que toda la gente que trabaja en la justicia en algún momento tiene ganas de ir a hacer gimnasia, despejarse un poco y empieza a funcionar ese lugar. Lo otro era lo obvio, la fotocopiadora, y está bien. Lo otro era lo inusitado, lo nuevo. Y lo nuevo siempre está al borde del fracaso. Nadie sabe hasta que funciona si puede haber un estudio previo. Eso es lo que uno quiere, por eso es el marketing, para achicar las posibilidades de fracaso. Sin embargo, aún con todos los estudios de marketing que uno puede hacer, algo puede fracasar. Lo vemos todo el tiempo. ¿Sí? Negocios que se ponen y se van, o negocios que de pronto se ponen y de pronto a nadie se les puede haber ocurrido que acá podría haber funcionado algo como poner una fábrica de pastas. Ahí aparece algo que es el riesgo, lo que vivieron ustedes cuando empezaron a leerle el cuento a otro. Esa sensación de estar, esa adrenalina que uno empieza a sentir cuando está esperando la mirada del otro. Va a tener distintos niveles, sí. Si soy demasiado humilde, voy a aceptar todo lo que dice el otro. Si soy demasiado soberbio, no voy a aceptar nada. Entonces, otra vez, que en una especie de Lennon y McCartney, necesitamos navegar entre la soberbia y la humildad. Si somos demasiado humildes, no hacemos nada. Una persona que es demasiado humilde no nos sirve para nada, porque no hace nada. Y una demasiado soberbia ahí se la pone también, porque no se puede plantear una relación con los demás. Entonces, ese equilibrio entre humildad y soberbia, ese juego constante entre humildad y soberbia, es el que nos permite relacionarnos y vivir en comunidad y por lo tanto producir. Si yo fuera esa persona, ¿cómo se llamaba la persona que leyó el cuento? Silvina, Eugenia. Silvina, sí, o Eugenia. Tomaría, che, acá me están diciendo algo, dos personas me están diciendo que en el medio se perdieron. Y lo tomaría en cuenta, pero también me están diciendo que el principio y el final le gustaron. Entonces, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo el cuento? No, es perfectible. Evidentemente, ahora, la otra persona, Eugenia o Silvina, pueden decir, mira, la verdad que disfruto mucho y me gusta mucho eso que está en el medio y que ustedes dos se perdieron. Por eso quería una tercera opinión, porque por ahí a otra persona le termina gustando eso. Es decir, por eso existen los géneros, por eso existen las marcas de auto, por eso existen la cantidad de vinos que existen, porque no estamos todos de acuerdo en lo mismo. Entonces vamos buscando y abriendo y nos vamos variando. Por eso también entendemos que las cosas pueden ser distintas y las cosas pueden cambiar. Si en vez de gustos hay situaciones o épocas, esto que funcionó ayer hoy no funciona más, o esto que funcionaba, que se hizo de una manera, no funciona de la misma manera, y ahí aparece otra vez lo que necesitamos aplicar, que es la creatividad, para que no resignarse y para que las cosas vuelvan a funcionar, las cosas vuelvan a ser. La justicia, la medicina, la gastronomía existe porque funciona, pero en determinados momentos se puede trabar, puede encontrar lugares de vacío, puede encontrar lugares de fracaso. Ese es el tema de la innovación, volver a hacer funcionar algo que ya en un momento lo hizo. Por eso, si uno mira un
un auto del año 30 y un auto del año pasado, verá que hay un montón de cosas que sí, han ido mejorando, la seguridad, el ahorro de combustible, los ruidos, la velocidad, el andar, todo ha sido perfectible. Es decir, todo éxito en un momento encontró un momento de fracaso en donde necesita ser de otra manera. Lo que fue exitoso en determinado momento deja de serlo. ¿Y eso quiere decir que nos sirvió? No, sino que sirvió hasta un momento, hasta una circunstancia. Y ahí aparece la innovación. Y ahí aparece lo que podemos decir que algo evoluciona. Y para que evolucione tenemos que aplicarle creatividad, no tenemos que aplicarle inconformidad. Y poner de nuevo ese éxito al borde de un nuevo fracaso. ¿Para qué? Para comprobar que puede funcionar o no. De hecho, hay un montón de cosas que no funcionan, lo hemos comprobado. ¿Sí? O funcionan, pero en un tamaño. Entonces es un fracaso relativo, ¿no? ¿Qué es un sifón Drago? ¿Conocen el sifón Drago? El sifón ese que... Yo no conozco Dicen que mucha sí. gente que... Yo no conozco mucha gente que lo tenga. No, que es más, no conozco a nadie. O la heladora Antártida, esa cosa para hacer helado, ya que venimos hablando de helado, para hacer helados en la propia casa de uno. ¿Sí? Mira, mi papá lo sigue teniendo, ¿viste? Voy a decir, el tipo va, compra las garrafitas esas en miniatura. ¿Es un éxito o un fracaso? Bueno, no, para él es un éxito, está feliz. ¿Ustedes han ido a las ferias de artesanos? Celina, ¿fuiste a feria de artesanos? Kevin, ¿van a feria de artesanos? Sí, sí ¿Sí? voy, ¿no? Cuando voy a algún lugar distinto que no es acá no voy a ferias de artesanos, me voy a los ¿Viste? locales. Bueno, uno ya es distinto, uno viaja y va a museos que no iría en su propio lugar donde vive. Es un fenómeno extrañísimo, ¿no? Si está en Mendoza y no va al museo, pero va a Buenos Aires y va al museo. No entendemos por qué vamos a los museos. Seguramente debe ser porque salimos de nuestra habitualidad. Entonces ahí nos convertimos en otra persona porque nuestro contexto es otro, entonces somos otros. Somos los mismos, pero estamos en otras circunstancias. En el caso de lo que estábamos hablando recién, Celina, que era ir a una feria de artesanos, siempre que vayamos a una feria de artesanos nos vamos a cruzar con alguien que hace artesanías con cubiertos, con tenedores, cuchillos y cucharas, ¿o no? ¿No? Y te hace el arquitecto, el fiscal en primera instancia, no sé, haciendo todo tipo de... Y yo no conozco a nadie que haya comprado uno de esos. Hagamos una encuesta. ¿Cuántos compraron esto, las artesanías encubiertas, qué sé yo, el mecánico dental, todas esas cosas que hacen? ¿Cuántos compraron? Acá, son 270. ¿Quién compró uno? Nunca te Nunca. dice. Ahí Ignacio de Ramo dice que yo. Ignacio. ¿Viste? Uno. Apareció. Está. Tenemos uno que tiene un sifón Drago. Y Un uno que bandoneonista compró una. ¿Eh? Un bandoneonista compró El una. bandoneonista, ahí está. Lo compró, le gustó. Esa persona está ahí simplemente esperando que aparezca esa persona al que le gusta eso. Lo va a encontrar. Y ya uno dice que ya está en la baulera. Bueno, que es como una especie de no tenerlo, ¿no? Porque mientras no lo ves no existe. Así que está ahí en la... ni siquiera sabemos si está en la baulera y tiene vida, cobra vida cuando está ahí. Tenemos cuidado. Pero a lo que vamos con esto es, lo que hago va a encontrar siempre a alguien que le guste. El tema pueden ser muy pocos o pueden ser uno solo. Y ahí está nuestra decisión de si eso funciona o no. Es decir, necesitamos hacer ideas, pero también entender cuáles son el alcance de las mismas. Y tenemos que ver, y eso es parte de una medida. Toda idea tiene una capacidad de llegada. Algunos a mucha gente, un hit como Despacito le gusta a mucha gente, y de pronto algo que también es de calidad, como Luis Salinas, no va a lograr nunca la cantidad de gente que logró el hit Despacito. Y esto no habla de calidades, sino de alcances, ¿sí? Y a veces lo que funciona no es precisamente de calidad en función del parámetro que ponemos de calidad, sino que a veces lo que funciona es simplemente aquello que la masividad se ha puesto de acuerdo en que va a disfrutar y que es bueno.
En este enredo en el que nos metimos, que vamos a salir, es las ideas, lo que hagamos, tienen también un destinatario. El destinatario va a aprobarla o no, y eso quiere decir que la idea tiene puede tener una segunda oportunidad, que lo que hacemos puede tener una segunda oportunidad, porque a veces nos dimos como la persona adecuada, o nos apareció en el momento adecuado. Los Beatles dicen son el justo ejemplo de masividad y calidad, ¿sí? Sí, ahí hay como una especie de equilibrio en que todos nos hemos puesto de acuerdo que tienen calidad y que han sido masivos. Sin embargo, podríamos decir que hoy los Beatles no representan más un estadio de calidad y un parámetro de calidad, pero no de éxito masivo. Hoy es muy probable que un grupo de cumbia de la Argentina tenga más seguidores que Ringo Starr en Instagram. Entonces, si usáramos esa cuantitatividad, ¿no? Como para medir algo. ¿A qué voy con esto? Con todo esto? Quiere decir que nunca podemos estar del todo seguros de lo que es exitoso o de lo que es un fracaso, de que ahí simplemente aparece algo que es una decisión, la decisión de seguir adelante, de seguir probando con algo, de seguir insistiendo, o la decisión de dejar de hacer algo. Y esta es la tragedia. No sabemos cuánto tenemos que insistir con algo. No sabemos dónde va a estar el límite donde algo es un fracaso o en realidad es un éxito que no encontró el momento de lograrse. Ese es el gran problema. Cuando decidimos que algo es voluntarismo o voluntad y cuando algo pasa a ser de persistencia a obcecación. ¿Se entiende? Cuando pasamos de ser tipos o tipas que tenemos fe a ser pelotudos. ¿En qué momento algo deja? Y eso lo marca el resultado. Lamentablemente, si una persona insiste en seducir a otra y finalmente ese hecho se da, van a decir, qué persistencia. Fue y le tocó una serenata, le cantó un tema de Alejandro Lerner en el balcón, ahí, y finalmente la conquistó o lo conquistó. Ahora, si ella o él se empiezan a cansar de que le vaya a cantar y todo a pulmón ahí desde la vereda y dice, bueno, voy a tener que llamar a la policía, eso se convierte en acoso. Es lo mismo, simplemente le hice lo mismo. ¿Cómo puede ser que yo hago lo mismo y para una persona la conquisto y la otra persona me denuncia a la policía y me manda un patrullero? Bueno, es simplemente que la otra persona que estaba ahí ha decidido, o el resultado ha hecho que esa misma acción pueda convertirse en acoso, en una denuncia y terminar en cana por lo mismo que otro hizo y terminó casándose con la otra persona. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, ocurre precisamente porque hay una circunstancia y hay un tiempo y hay un lugar donde esa misma acción puede ser maravillosa o puede ser una gran pelotudez. Lo vemos cuando alguien de pronto en la seducción hacia otra persona quiere ser simpático y hace chistes. Y hace chistes, y hace chistes. La otra persona dice, pero qué simpática, qué persona simpática, qué agradable, qué bien estar con él. Y en un momento empieza a decir, bueno, ya podríamos ir aflojando con los chistes, ¿no? Y entonces la persona pasa de simpática e ingeniosa a una total pelotuda. Y todo fue en un momento, exactamente. En un momento uno puede pasar de genio a idiota en un segundo. De esta idea, de lo que vinimos trabajando hasta ahora, vamos a la próxima placa, por favor.
vemos esto. La idea cuando está en nuestra cabeza es pura, no enfrenta problemas. Ya está en un laboratorio, se me ocurre ir a cantarle todo pulmón y todo va a funcionar. Todo está en la galaxia de la perfectibilidad que le da el laboratorio de mi cerebro. Sofía, mi hija, tiene un personajito que se llama Pablo, actúa unas cosas, que ha decidido precisamente esto, que no va a ejecutar ninguna idea de las que se le ocurren porque las ideas son mejores cuando no las haces. Y esto nos ocurre a diario. Y muchas veces tenemos excusas, no son las circunstancias, y a veces esas excusas no sabemos si son excusas o en realidad es una evaluación. No es el momento de hacer esto. Y por ahí es una buena evaluación, pero otras veces es una excusa, no es el momento de hacer esto. No están dadas las condiciones, viste cómo es esto, en el juzgado siempre va a pasar esto, la gente es así. Es decir, determina un mundo de conservadurismo y pesimismo que hace que me tenga que resignar a las cosas, que las cosas sean como son. Es decir, cuando soy pesimista, soy conservador, porque no le otorgo a la realidad la capacidad de ser transformada. Entonces, un pesimista es un conservador, es un reaccionario, porque determina que algo no se puede cambiar. Aún estando enojado con eso, indignándose, la persona es una conservadora. ¿Por qué? Porque la indignación es una forma elegante de la impotencia, nada más. Es, ¿viste cómo es esto? En cambio, cuando uno se ocupa, la indignación desaparece. La indignación es esto, es tener una idea en la cabeza y no poder enfrentarla con la realidad, que es la mayoría de las veces que no hacemos las cosas o que sufrimos de algo, muchas veces lo hablamos con otros guionistas, que es la multiplicidad de ideas. Se nos ocurren tantas cosas que la multiplicidad de ideas hacen que no podamos ejecutar ninguna, porque siempre la otra idea que se nos ocurre pone en cuestionamiento la anterior. Entonces, se me ocurrió una cosa y después otra, y todas las ideas son bárbaras, pero como no puedo hacerlas todas, no hago ninguna. Y de la misma manera, cuando hay un problema, se me ocurren 1000 maneras de lo que debería ocurrir, pero nunca se me ocurre exactamente la que puede de verdad transformar algo. Y quizás esa es muy pequeña o el camino es muy largo, entonces elijo indignarme, porque prefiero mantener el estatus de mi idea original de cómo deberían ser las cosas, en vez de aceptar que quizás las cosas pueden ser de otra manera, pueden ser un poco mejor. Vamos a la siguiente placa para ver de lo que estamos hablando frente a... A ver qué no me pasa, no sé qué pasó. Vamos a nuevo. Acá estamos yendo como muchas cosas a la vez, pero bueno, aguántensela. Voy a compartir también. Acá Kevin pone, por ejemplo, volviendo a la parte de hacia atrás, que si le gusta a ambos, si no puede ser una trampa para innovar. Claro, sí, porque nos ponemos de acuerdo, es decir, pero hay algo que puede estar bien y no necesita ser innovado en cuanto a la idea, es una conformidad. Si estamos conformes, funciona. El problema es cuando empieza a aparecer lo que no funciona, lo que no gusta, donde ahí sí aparece la idea de innovar. Es decir, el mismo cuento que es una innovación, podría volver a innovarse a partir de que hubo algo que es la perfectibilidad. 2 personas no les gustó y se ajustan. Yo cuando hago los programas de televisión, consulto constantemente. Cuando escribo los libros, tengo 5 o 6 personas que me ayudan, que leen, que me miran, que son como un espejo. ¿Sí? El otro no tiene que ser el adversario, el enemigo. El otro tiene que ser un espejo, alguien que nos sirva para guiarnos, cómo peinarnos, cómo afeitarnos, cómo ponernos el añorac, ¿sí? Cómo en determinado momento ser como una guía, como un tutor, aquel que nos va marcando, ¿sí? No tanto como para hacer lo que la otra persona quiere, porque uno se vuelve el espejo, pero sí lo suficiente como para darme cuenta que hay cosas que no puedo ver de mí o de lo que estoy haciendo. Acá vamos a ir, la sobreexigencia de eficacia, ¿qué decir? Pretendo, ¿por qué no se hacen algunas ideas? Porque es tanto lo que pretendo de esa idea, es tanto lo que quiero que sea perfecta, que jamás doy con la posibilidad de lograrlo. Son los obsesivos no adaptativos, personas que son tan exigentes con lo que hacen que no pueden hacer nada.
o no pueden hacer una idea, porque empiezan con un nivel de exigencia tal que le quitan la posibilidad de realización. Esto no quiere decir ser un mediocre que no se exige, pero no un punto. Si la exigencia, el producto de la exigencia es la no existencia de algo, entonces ser exigente no me sirve, porque no me permite realizar. Si yo tengo que decir, bueno, voy a tratar de hacer algo, voy a subir una montaña. ¿Qué es? ¿El mediocre qué es? ¿El que dice que no puede subir a la Aconcagua o el que acepta que quizá por su edad, condiciones de entrenamiento no va a poder hacerlo mañana? Entonces prefiere no subir ninguna montaña. Como no puede subir a la Aconcagua, ya ninguna montaña vale la pena ser subida. ¿Sí? Porque ¿para qué subir una montaña si no es el Aconcagua? Ese nivel de exigencia. Porque me gustaría hacer algo, vamos a suponer, ¿no? Me agarro una frase de Disney, sueña y lo harás posible, ¿no? Dice Disney, en un dream y do it, qué sé yo. Me tiraron un cartel una vez. Bueno, sueño con ser astronauta. Y digo, bueno, mirá, la edad que tenés, Pedro, con los años de fumador, va a ser un poco difícil que yo sea astronauta. Entonces yo me puedo quedar, o me quejo de mí mismo, soy un incapaz, soy un fracasado, o empiezo a quejarme de la NASA. ¿Ves cómo son estos yanquis? Finalmente, esto es porque yo nací en Herley, ¿entendés? Me persiguen. Es decir, hay un lugar donde también no sabemos hasta dónde somos conformistas y hasta dónde aceptamos, hasta dónde, en esa tensión de lo que decíamos, si es un genio boludo, si uno no sabe hasta dónde insistir, si uno no sabe hasta dónde uno aceptar es una medida, es decir, sí, es un juego entre la inconformidad y la aceptación. Aceptar, como diría Gramsci, desde el pesimismo de la razón, aceptar cómo son las cosas, pero luego ver cómo las puedo transformar. Si no empiezo a aceptar de qué soy capaz, no puedo generar nada. Si yo voy a suponer que voy a cruzar la cordillera, voy a subir a la Aconcagua, voy a cruzar la cordillera en patineta, de noche, y bueno, me puedo jugar a hacerlo y también me puedo morir en el intento. Pero si no me entreno, si no hago una práctica, si no voy perfeccionando ¿qué es un atleta de alto rendimiento? Una persona que se entrena para dar lo mejor en el exacto día. Mucha gente piensa que un atleta de alto rendimiento es un tipo que siempre tiene ese rendimiento. No, el atleta de alto rendimiento es una persona que tiene un entrenador que va a hacer las cosas para que en el punto máximo de su capacidad coincida con el día de la competencia. Esa es la magia del entrenador. No tiene que correr 100 metros en 8 segundos 6 días antes o 2 semanas después. Lo tiene que hacer el día que va a correr la carrera. A ese día tiene que tener el máximo rendimiento. Esos son los niveles de asertividad que se proponen. Ahora, vamos al otro cartel que sigue. Las ideas se van perfeccionando porque las experiencias son colectivas, todos de acuerdo nos vamos poniendo de acuerdo qué es lo que funciona o no, qué es lo que se va aceptando o no. ¿Sí? Así va, eso es el marketing, eso es la comprobación de que los disyuntores sirven para que si uno mete los dedos en el enchufe o enchufó mal el turboventilador Liliana, no se pudra todo. Por eso existen los balcones, los balcones, las barandas de los balcones, existen por una razón, no es que todo el mundo se va a tirar, existen precisamente por si alguien se tropieza en un cumpleaños, sale a tomarse una Fanta al balcón y otro sin querer lo empuja, nadie, y ahí se cae. Por eso existen los balcones. Y no hace falta vivir la experiencia de caerse para darse cuenta que uno se puede matar o romper la clavícula si se cae de un tercer piso. Las estadísticas de las guardias traumatológicas indican eso. Entonces, nadie está esperando a ver si una persona que nació en Mendoza, si se cae no le pasa nada. Yo no sé, esto le pasó a un tipo en Bélgica, hay que ver si en Mendoza pasa. No, la experiencia es la suma
de todo lo que vamos viviendo cada uno y un promedio, es una estadística de lo que puede ocurrir. Y a partir de ahí se van perfeccionando, y se van perfeccionando con la mirada de los otros. ¿Qué es lo que le va pasando? ¿Qué es lo que vamos notando? Por eso existen los focus group. ¿Por qué tenemos que innovar la justicia? ¿Por qué tenemos que innovar? Porque hay un montón de gente que dice, no me alcanza, no me sirve, no me provoca satisfacción lo que está ocurriendo, entonces vamos mejorándolo. ¿Sí? Y eso es a partir de la creatividad. Ahora, cuando algo adquiere un peso tal en su funcionamiento, en el cual, como dice Kevin, muchas personas están conformes y otras no, se establece que las cosas son así. Y ahí las aceptamos o no. Ahora, resulta que en la justicia hay un montón de gente que sigue quejándose de que no funciona como debería funcionar. Y ahí es donde habría que aplicar donde hay que aplicar las innovaciones. ¿Sí? Y va a depender de la fuerza de los que quieren innovar, no de la fuerza de los que no quieren hacerlo. Los que no quieren hacerlo, ya está, tienen todo a favor, las cosas son así, no modifiques. Siempre el esfuerzo está del lado de la innovación. El otro es lo establecido, la conformidad. Vamos a la próxima placa. Y acá vienen las circunstancias. ¿En qué circunstancias podemos manejarnos nosotros a partir de la creatividad? En Teo. Teo, que es creación, Dios. La creatividad. Dios como fuente de creación y nosotros viéndonos como pequeños dioses. Y eso tiene varias circunstancias. El talento, el esfuerzo y el ojete. Suena fuerte. Talento, podemos tenerlo o no, no sabemos en qué momento adquirimos el talento. Está dado, no está dado, o sea, nos ha sido otorgado, ha sido algo, algo como que en determinado momento apareció y no nos dimos cuenta. No lo decidimos el talento, lo tenemos o no. El esfuerzo sí es lo que podemos decidir nosotros, o creemos que podemos decidir. ¿Sí? Es aquello en donde nosotros, es la única manera que tenemos de aplicar sobre la realidad es nuestro esfuerzo. Y el ojete es la circunstancia que no manejamos, el universo, que estaba antes, que va a estar después, que es muy grandote y al cual no podemos manejar ni determinar. Pero esta frase de Séneca, que siempre es válida, habla de la preparación, y la oportunidad, que es la que indica esos dos factores que son la suerte. ¿Qué es para Séneca la suerte? Y es el encuentro, es la coincidencia de la capacidad con la oportunidad. Y lo que puedo hacer yo es manejar la capacidad, el esfuerzo. La oportunidad o el ojete es lo que no me viene dado, no es lo que puedo manejar yo. Entonces tengo que apostar a mi talento, que es el que puedo tener, el esfuerzo y esperar la oportunidad, o detectar la oportunidad, o estudiar la oportunidad. El problema es, y la oportunidad está siempre, quizás la oportunidad aparece de vez en cuando. Ahora, lo que tiene que es encontrarnos en el momento en donde ya estamos capacitados. Yo siempre pienso en un candidato a presidente. ¿Cómo es que un tipo se arriesga y piensa que puede ser presidente? ¿Qué fe se tiene? ¿Qué pensaríamos de cualquier persona que viene y dice, yo tengo ganas de ser presidente? Pensamos que está loco, que es un idiota, qué sé yo. Ahora, en determinado momento el tipo sigue preparándose durante años, tiene esa idea y sabe que va a haber otros también. Ahora, lo que evidentemente apuesta es que a la circunstancia lo encuentra en el lugar justo y justo preparado a él. Es como la famosa cuchara para el día que llueve sopa.
lo único que puede hacer es prepararse. Y si lo ayuda la circunstancia y la oportunidad y el famoso cisne negro de la política, eso que no esperábamos, la persona puede terminar siendo presidente. Pero si no estaba preparado, si no tenía la fe, si no tenía las ganas, por ahí alguno que otro presidente lo hemos tenido a partir de, pero medianamente estaba en el círculo donde alguien podía decidir que lo fuera, ¿no? O que sea elegido. Pasa a veces que determinados cargos son determinados por otros, pero esa persona estaba disponible ya, estaba cerca para que eso ocurra. Sigamos con la próxima placa. Todo esto tiene que ver con darle un lugar al juego, a la posibilidad de que las cosas puedan suceder, a esa creencia que viene antes de la existencia. Si nosotros, digamos, acá hay algo que no es equitativo. Creer y no creer no tienen el mismo nivel de eficacia. El gran nivel de eficacia lo tienen el no creer. Si yo no creo en algo, 100% de efectividad tendrá la inexistencia de eso que no creo. Si yo no creo que puedo andar en bicicleta y voy a tener el 100% de efectividad que no lo hago. En el momento que lo intento es porque estoy creyendo. O incluso estoy creyéndole a otro que me hizo subir a la bicicleta. Pero si la creencia tiene simplemente el 50% de posibilidades y la no creencia el 100%. Si no creo, no sucede. Si creo, puede suceder o no. O sea, no hay absoluta certeza de que algo funcione a partir de que yo crea que va a funcionar. Ahora, si yo no creo que vaya a funcionar, no va a funcionar directamente. Hay algo que es las circunstancias por las cuales uno en el azar va avanzando, dame un poquito la cámara, va avanzando o van creando o sucediendo cosas. El metegol lo inventó un español, un anarquista español durante la Guerra Civil Española. Primero, ¿cómo esta persona se hizo anarquista? ¿Porque decidió ser anarquista? No, se hizo anarquista por el ámbito en el que estaba. Era imprentero. Un chico empezó a trabajar en una imprenta. Como tenía que acomodar las letras de molde, cada libro que se iba a imprimir, empezó a trabajar esta imprenta para anarquistas, entonces el tipo tenía que ir armando. A medida que iba armando las letritas en plomo para hacer la impresión, el tipo tenía que leer, y de tanto leer eso se hizo anarquista. Es decir, el tipo no quería ser anarquista, no decidió ser anarquista, se hizo anarquista. Claro, se dedicaban a eso porque se dedicaban a la difusión. De pronto, en un bombardeo del franquismo, el tipo queda lastimado con una pierna, queda rengo, y ahí se da cuenta que no va a poder volver a jugar al fútbol. Dice, ¿cuántos chicos deben pasar por esto? Con todos los atentados que había, con todas las guerras. Y él dijo, si hay un ping-pong y hay un tenis de mesa, ¿cómo se me puede ocurrir que estos chicos puedan, y yo pueda seguir jugando al fútbol? Bueno, pues voy a hacer un juego de fútbol de mesa. Y así hizo el metegol. Después se tuvo que ir a Francia, rajando del franquismo. Después se tuvo que ir, creo que a Isla Dominicana. Y el mismo inventor, es decir, el tipo que inventó el metegol, es el inventor del secuestro aéreo. Porque el tipo en un momento es extraditado a España y se le ocurre agarrar un jabón, envolverlo con un papel de aluminio y decirle que tenía una bomba. Fue el primer tipo que se le ocurrió el secuestro aéreo, es el inventor del metegol. O sea que le ha dejado al mundo, este señor, este anarquista, ahora no tengo el nombre a mano, le ha dejado dos grandes inventos, el metegol y el secuestro aéreo. La misma persona, un anarquista, ¿sí? Y él decidió que quería hacer un metegol, él decidió decir algún día voy a... No, las circunstancias lo llevaron a ser creativo. Las circunstancias fueron su renguera, ver a los chicos que no podían jugar al fútbol y de pronto ver que se lo llevaban de nuevo y iba a estar en cana bajo el régimen franquista.
Y ahí fue creativo, es decir, la necesidad y la circunstancia y la no resignación fueron lo que lo llevaron a aplicar creatividad. Nada que por ahí había decidido él, no era un deseo, fueron circunstancias. El deseo fue, sí, volver a la alegría del fútbol y no caer en cana. Ahí está, Alejandro Finisterre es, qué nombre, lindo nombre, ¿no? Final de la Tierra. Y esto es quizás lo que deberíamos tomar en cuenta al momento de enfrentarnos a nuestros trabajos, es cómo mejorarlos, cómo superarlos, cómo volver al origen de eso que fue nuestra vocación a partir de una herramienta que es la creatividad. Saber que hay una posibilidad, que si el mundo estuviera nada más que en manos de pesimistas, nada hubiera cambiado, no hubiera automóviles, no habría vino, no habría salas de bingo, no habría nada. Simplemente la creatividad es el motor del mundo, es la no aceptación de la circunstancia y entender que puede ser perfectible. Es decir, el momento en donde volvemos a jugar, donde volvemos a soñar, el momento donde volvemos a ser niños y el momento donde volvemos a ser Dios. En ese momento de creación, en ese momento donde volvemos a hacer eso que se dio en el encuentro de dos personas que han tenido sexo, es lo que siempre promueve la creatividad, el encontrarse con algo que se puede transformar en otra cosa. De hecho, nosotros somos el producto de dos personas que se encontraron, ¿sí? Cada uno de nosotros en este chat es el fruto de eso, es un acto sexual. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Cuánta gente hay en el chat? 230 casi. Bueno, hay 230 actos sexuales que en este momento, creo que uno se fue ya de Mar del Plata a Buenos Aires. Sí, bueno, una orgía, en términos así lo podríamos ver así también, ¿no? Cada uno en su medida y en su forma, qué sé yo, algunos hemos salido después de 20 minutos, otros de 40, otros de 2 minutos y medio, uno en el Chevalier, otro en una casa, en distintos lugares, pero todos somos ese momento en donde dos personas se encontraron, somos hijos de un acto sexual. Ahí está. En realidad Finisterre dice, es el seudónimo de este señor. No hay más tareas para hacer. Me gustaría simplemente pasear un poquito por alguno de los comentarios, como antes de cerrar, de alguien que quiera decir algo, que quiera participar, porque lo que estuvimos trabajando hoy fue como esa segunda parte. En la primera parte nos miramos a nosotros mismos y acá es qué pasa con nosotros cuando nos miramos en el espejo de los demás, cuando aparece la realidad, cuando aparece eso que nos va a impulsar, nos va a acompañar, se nos va a oponer, es decir, no vamos a manejar, ¿sí? Y eso es lo apasionante de esto, que apenas nos podemos manejar a nosotros mismos, imagínense lo que podemos manejar hacia afuera, y eso es lo apasionante de esto, que no tenemos el control. Si tuviéramos el control de todo sería simplemente fácil y fabuloso, pero absolutamente imposible de que nos promueva un acto creativo, porque precisamente si queremos tener el control de algo es porque no lo tenemos, y esa es la verdad, no tenemos el control de las cosas. Estamos como, Borges decía que el libre albedrío no existía, ¿no? Que uno supone que maneja las decisiones, pero a uno le han dado un idioma, le han dado una religión, ha nacido en un lugar donde no ha decidido, fue un colegio en lo que veníamos hablando, donde tampoco decidió. Entonces, ahí queda esa pequeña indija donde de pronto sí podemos suponer que tenemos la ilusión, manejar la ilusión de que podemos promover nuestro destino, que tenemos un libre albedrío. De eso es lo único que podemos agarrarnos, de esa ilusión, y trabajar a partir de ahí. Vamos a hacer una recorrida, un poquito por lo que dice la gente, ¿puede ser? Tenemos a Raquel que levantó mano por si querés que le habilitemos micrófono, Pedro. Sí, Bueno. acá hay una pregunta, perdón. ¿Qué podemos hacer nuestro quehacer judicial diario? Volver a ver que eso sea un juego y no una máquina en donde uno está siendo procesado todos los días. Es eso.
y es ponerse en un lugar de jugar, de intentar ser un Dios que controla las cosas, o que maneja las cosas, o que por lo menos no queda condenado a la maquinalidad de eso. No es fácil, pero a veces quizás pretender que eso cambie de un día para el otro, que cambie todo, que no haya un proceso, que no haya un trabajo, que no haya un ejercicio, quizás sea el primer problema. Suponer que no podemos, ¿sí? Esto es una parte media Claudio María Domínguez de la charla, pero bueno, a él mal no le fue, así que... No sé si puedo hablar. Yo estoy en un bar, así que no sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien, Raquel. Ah, dale. No, yo solo, la verdad me encantó la generosidad de tus reflexiones, estoy muy copada, pero te quería comentar algo que me pasó ayer. Pasé mi cuento fantástico al grupo, todo muy lindo, y también a mi familia. Y como mi marido está enchufado con la inteligencia artificial, es ingeniero electrónico, se la pasó al chat GTP y me mandó otro cuento fantástico, y la verdad que muy fue una bien. experiencia bastante compleja porque me sentí atacada. Te quería compartir eso porque realmente fue... En 5 segundos hizo con algunas pautas, cantidad de palabras y una instrucción, y armó otro cuento sin perder el hilo de la idea. Fue realmente espeluznante. Sí, y es también un momento donde quizás con la inteligencia artificial haya que jugar y a empezar a relacionarse y no temer. Digamos, en algún momento seguro pensamos que el Zoom nos iba a matar y no nos íbamos a ver más. Alguien pensó alguna vez que cuando salió el teléfono, dice, ¿cómo vas a conversar con alguien que no miras a los ojos y a dejar de escribir cartas? Y alguna vez cuando apareció la electricidad habrán dicho, ¿qué es esto de tener luz que no viene de un fuego y una conexión a gas? Es decir, cada novedad nos va a poner siempre, y está bien, en el peligro o en el temor de lo que pueda provocar. Y está bien eso. Hay que tenerle respeto y un poco de sano temor a la novedad, porque eso es lo que nos va a hacer después tener la capacidad de poder manejarla, ¿no? Siempre nos ponemos a la defensiva frente a la novedad. Y sí, ahí está. Es parte del asunto, ¿no? ¿Algo más por ahí? Está Silvina Arancibia y Crista Galoisio. Silvina, ¿querés? Y después vamos con Crista. Ay, espera, no puedes habilitar aún. ¿No puedes habilitar? Ahora sí, ahí está. Ahí está. Ahí está, gracias, buen día. Dos cosas, o sea, me quedaron un montón, pero dos que quiero comentar. Una, yo leí, recién con todos los que quedamos fuera de sala, por lo que fuere, leí el cuento, y más allá de que no hubo tiempo para la devolución, sentí todo eso que decía Pedro, la adrenalina, de leerlo ante tanto, encima era en una sala gigante, cuando no es lo que hago habitualmente. O sea, como del salto al vacío, bueno, voy a leer esto que escribí, que no es lo mío. Y fue fabulosa la experiencia el sábado pasado de atreverme a escribir sin un objeto. Yo escribo sentencias, siempre. Entonces escribo para algo, fue escribir porque sí. Y la otra idea es lo de, cuando dijo recién, las ideas se van perfeccionando, las experiencias son colectivas. En el juzgado, nosotros desde la primera vez que yo lo escuché a Kevin, hace un tiempo que en Neuquén lo escuchamos bastante, empezamos a hacer en el juzgado cédulas con una comunicación con lenguaje claro. Lo pusimos abajo del formato estándar y que tiene la cédula por acuerdo judicial, todo un texto de carta a las personas. Y ayer, un abogado de los que, me gusta un pueblo, yo estoy en Cutralcó, un abogado de los viejos, pasa por el despacho a decirme si podía hablar un minuto conmigo. Sí, claro. Y me dice, en esa, donde ustedes le dicen a la gente,
este papel que usted recibe, bla, me dice que está buenísimo porque los clientes, hay un pedacito que ustedes escriben que a mí me parece que tendrían que aclararlo más. Y me dice, disculpe, le digo, sí, gracias. Esa es la idea, que lo pensemos juntos, que si usted, el cliente, le va a su estudio y le dice, me llegó esto, y una parte que pretendemos que sea clara no fue del todo clara, ¿la podemos mejorar? La mejoramos, déjeme que lo pensamos. Fue maravilloso, después yo le cuento a los funcionarios porque me dicen, ¿por qué quería hablar fulano con vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le digo, venía por esto. No, qué bueno, qué copado. Entonces, fue esto, se convirtió en una experiencia colectiva y quería compartirlo porque además Kevin fue el que sembró eso en mi cabeza al menos. Bueno, aprovechemos entonces que está Kevin, que nos viene acompañando los 2 sábados. Kevin, ¿estás? Si querés, escuchemos a Crista primero. Bueno. Es que no puedo habilitar. A ver. Ahí, fíjate si puede habilitar. Hola, ahí está, ahí está. Crista, ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, no le quiero hacer muy larga, pero primero agradecerle a Kevin en su momento con su disertación y a Pedro. Yo soy una consumidora por ahí quizás de su trabajo porque veo Capusotto y siempre me dio mucha gracia el tema de cómo potenciar la ironización frente, bueno, en los sketches que hace de ciertas cuestiones sociales como la discriminación llevada a Mickey Vainilla, el antiperonismo con Romita Rodríguez y cosas así, pero mi duda en realidad es que a mí me pasa, yo por suerte ya no trabajo más en un juzgado, entré cuando estaba terminando ese periodo cretácico del Poder Judicial y nosotros ahora trabajamos en la oficina judicial con sus pros y sus contras, pero la verdad que evolucionando y dentro de todo estoy en un área de trabajo que es como bastante disruptiva, pero por ahí a mí lo que me pasa, y por eso también se lo pregunto a él, que le debe haber pasado en su momento, porque no creo que a todo el mundo le agrade poner en los medios de comunicación a un tipo que ironiza sobre el común de la sociedad, de que la gente se burla de los negros, los gordos, los bolivianos, por dar un ejemplo. ¿Cómo manejas la crítica cuando querés hacer algo bueno o algo nuevo frente a gente que por ahí, citando una canción, estás rodeado de viejos vinagres, ¿me entendés? O sea, a mí me serviría quizás por ahí eso, no sé si lo manejás desde la comunicación o con un equipo o capaz, o sea, llevado a la gente que estamos en la órbita judicial, ¿no? ¿Cómo manejás el no, que es el 99% de lo que nos dicen en el día cuando querés cambiar algo o no te animás a hacerlo porque hay una estructura de poder que tenés la presión de que si lo haces mal te prende fuego porque se van a acordar de vos por escribir capaz vacas con B larga en una sentencia y no porque hiciste algo que mejoró el sistema de la confección de sentencias, ponele. Eso. No sé si se escuchó. se escuchó bien, Crista, se escuchó bien. Ahí volvió Genial. Pedro. Bárbaro. Yo, Pedro, lo vi Bien. recién y estaba con un tema de la cámara. No sé si, Pedro, estás por Sí, ahí. sí, Acá está, ahora sí, volví. sí, ahí volví. Ahí volví. Es decir, ¿Querés contestar la Eh, Crista? no, porque no escuché. Es tristísimo lo que acaba de ocurrir. Falló el receptor en este caso. Lo traduzco mal. Creo que Me Crista dijo quedé que- afuera. Creo, lo voy a traducir mal. Creo que Crista dijo cómo hacías para poder tener presencia en los medios cuando decís cosas que son inconvenientes, que alguna gente, almas nobles y bellas, sienten que es demasiada sensibilidad y que tocás una y otra vez puntos sensibles y como si vos tenés un equipo, cómo te manejás. No sé si Crista No movió la cabeza tengo. si era eso o dónde fue. ¿Era eso, Crista? Crista, Hola. ¿podés habilitar? Sí, ahí podés habilitar mi micrófono. ¿Ahí me escuchás, Pedro? Sí. Mi duda era cómo haces cuando vos planteás algo nuevo. Yo decía que consumía tu trabajo porque he visto Capusotto
y por ahí quizás a mí sí me genera risa la reflexión sobre lo discriminadora que es la sociedad cuando vos usás personajes tipo Mickey Vainilla, ¿me entendés? Imagino que para llevar eso a un medio público de comunicación y de difusión masiva, te tenés que haber comido un montón de no es un montón, eso no, que es lo que nos pasa a nosotros en el día a día en el Poder Judicial, que por ahí vos te topas en tu mañana de trabajo con 95% de nos en la vida, y esto no, porque esto se hizo así. Entonces también tenés como la presión estructural de trabajar en un sistema de poder en el cual se van a acordar de vos por escribir vaca con B larga por un error de tipeo y no capaz porque presentaste una idea muy buena o disruptiva o que mejore el trabajo de 700 personas, ¿me entendés? Entonces yo quería saber cómo la crítica, el no, o sea, Sí, a eso. vuelvo al encuentro de la insistencia y la oportunidad como hecho estadístico, digamos. Nosotros vivimos en ensayos y en una posibilidad de ensayo permanente, desde caminar, lo que decíamos, andar en bicicleta, encontrar una pareja o cualquier acción. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Donde soy un obcecado y donde soy persistente. La manera fue los intentos, y algo que es que parte de la realización va a tener que encontrar un estado de cierta, otra vez, de una tensión entre la solidez y la liquidez. Si no hubiéramos sido lo suficientemente sólidos, no podemos sostener una idea. Si no sos lo suficientemente líquido, no la podés hacer avanzar. Entonces, nosotros con Diego, lo que hago yo habitualmente es saber que lo que hago tiene un alcance, no pretendo que sea hipermasivo porque no sé hacerlo o por ahí no quiero hacerlo. Eso que va a ser masivo, no sé si soy capaz de hacerlo o tengo ganas de hacerlo. Y en eso que tiene mi alcance, entender que cambiando una parte empiezo a cambiar todo. Y eso es las distintas experiencias para ir encontrando la manera de algo que es la elegancia. Yo le llamo elegancia precisamente a poder hacer algo y que sea irreprochable e inapelable del otro lado. Encontrar la circunstancia donde busco inapelabilidad. Y a veces la conseguís, a veces no. O sea, uno a las personas también, vos estás hablando de, viste, reconocer, sí, pasa eso, se van a acordar de vos porque pusiste vaca con B larga. Y quizás no se acuerdan, pero también se acuerdan de la gente que hace las cosas bien, ¿viste? También se acuerdan de la gente que hace las cosas bien. Si supongo que eso ya es sólido e inmodificable, ya perdí. Creo que la desazón el primer triunfo del adversario es la propia desazón, ¿viste? Es cuando... Por eso las hinchadas de fútbol están todo el tiempo tratando de bajarle el ánimo, gritándole, y otros se levantan el ánimo, porque el estado de ánimo es lo que te permite afrontar una idea o no. Entonces decís, che, todos los días encuentro el 95% que no. Bueno, habrá que ir por el 5% de ese momento donde entra el sí. Yo sé que suena muy de manual de autoayuda, pero los manuales de autoayuda existen porque hay gente que sigue pensando que puede cambiar. A mí me estimula que existan los manuales de autoayuda. No sé si son buenos, si son malos, si sirven, si son una estafa, pero qué bueno que haya gente que siga pensando que puede mejorar. No manuales de autorresignación, donde todo sea aceptar. A veces es eso, la mediocridad es un territorio amplio porque es cómodo. Hay mucha gente que es mediocre porque funciona, no porque no funciona. El tema es cómo ser, viste que no podemos a veces compaginar. Hay algo que podríamos empezar a poder compaginar, que es que el conformismo no es un momento, es una instancia, es el momento donde un pie está apoyado,
y el inconformismo es el momento donde avanzamos, y es una combinación, ¿sí? Una combinación de conformismos e inconformismo en los que vamos avanzando, y que no solamente es inconformismo y conformismo, sino que el inconformismo puede llevarse adelante alegremente, porque estamos pensando siempre que el inconforme es una persona que está enojada y el conformista puede ser un pelotudo. Y en realidad son instancias que se pueden llevar, uno puede estar alegremente inconforme, sabiendo que, porque lo que vos te cansás cuando tenés los no es la sensación de angustia que te provoca, eso es lo que te cansa, no el no. El no está ahí, qué sé yo, te dicen que no es no. El problema es cómo te sentís vos. Bueno, es empezar a dejar de sentirse mal cuando a uno le dicen no, sabiendo que tiene que haber otro momento, que tiene que haber una alegría en volver a tomarlo como un juego, volver a reírse de los no. Porque la verdad que muchas veces la risa, el humor, que nos aparece con no sé, un superior tuyo, que podría ser un qué. Soy ignorante de las categorías y los escalafones judiciales. Un juez, por ejemplo. Un juez. Entonces, el determinado juez resulta que empezamos a reírnos y a burlarnos de él porque no podemos, precisamente porque no podemos con él, como un profesor de la secundaria. ¿Por qué le hacemos caricaturas? Y porque no podemos, porque nos sigue dominando. O sea, aquí lo que estamos demostrando muchas veces con la risa es que no podemos, por eso existe el humor. Me río de este tipo, de este juez, precisamente porque no puedo con él. Si pudiera con él ya no me río, lo tengo de mi lado, o es un escollo a vencer rápidamente, no me río más de él. Entonces, ahí aparece algo que simplemente es cómo uno no condenarse a que el no o lo que provoca del otro lado me angustie. Porque es eso lamentablemente lo que tenemos que esquivar, dejar de abandonar esa sensación de angustia y saber que uno tiene que volver a insistir y volver a insistir y vivir alegremente ese insistir, sabiendo que en algún momento esa oportunidad se va a dar. Y si no se va a dar ahora, se va a dar después. Y si no, ver por qué otro lugar. Porque por ahí, evidentemente, ir con ese juez arriba no lo voy a poder hacer. Entonces quedará dos circunstancias. O me voy a otro lado o veo cómo puedo ir por otro lado para por lo menos amortiguar los problemas que me trae ese tipo. O empezar a ver las ventajas que puede tener ese tipo. Digo, yo entiendo, muchas veces los programas o las cosas que hago yo se basan en precisamente la cierta digamos, pobreza de recursos, que son un desafío, ¿sí? Siempre. Pero es salir a partir de esa aceptación de eso para generar con ese conformismo, aceptar un inconformismo. Es decir, con esto poco que tengo puedo hacer otras cosas, ¿no? Con esto poco no puedo hacer o hago la misma mediocridad de siempre. Suena de nuevo, muy Claudio María Domínguez, pero no va a quedar otra que creer, porque lo otro es quedarse condenado a que es lo que no queremos. Por eso estamos todas haciendo este curso, ¿no? Precisamente, o sea, ya hay un acto de fe en hacer este curso. Aún viniendo acá a mostrar que quizás decir, ¿cómo hago? No puedo, el 90... Esto es maravilloso. Dijiste 95% de no. Así que dejaste un 5%, ya no está mal. No está nada mal. Choclo a choclo me voy comiendo el maizal. Bueno, habrá que apuntar ese 5% de posibilidades. A ver, vamos a ver una cuenta. Salimos campeones del mundo siendo 1 en 32, ¿no? Hay 1 en 32. ¿Sí? Cada eyaculación tiene entre 0,5 y 5 mililitros de semen. Por cada mililitro de semen puede haber entre 20 millones y 750 millones de espermatozoides. Y ustedes están acá. O sea, es más fácil ganar un mundial que ser ustedes, en términos de posibilidades. Digamos, y 1 en 750 millones es mucho menos que el 5%. Es decir, con esto no quiero hacer un acto de fe estúpida, es decir, simplemente es
bueno, vamos a ver cómo la pasamos bien mientras tratamos de cambiar esto. Lo más lindo que tiene este curso es la alegría con la que empieza, el ejemplo de música, fíjense, yo hoy pensaba, ¿en qué momento? Siempre pienso lo que evolucionó el cine y la mirada de Chaplin, ¿no? Me imagino a Chaplin viendo los dibujitos en 3D que vimos al principio. Habrá dicho, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo? Imposible de pensar en el momento donde Chaplin hacía cine. Imposible, de hecho, no, durante años no tuvo sonido y durante años no tuvo color. Hasta que alguien dijo, ay, tenés sonido, habrá que tener color, y probaron, y hacían cosas que eran una porquería. Sin embargo, el cine tenía sonido. ¿Ustedes saben cómo aparecía la música en el cine cuando eran las películas mudas? Se enviaba iba la película con una partitura, ¿sí? Y había un pianista en el cine, entonces el tipo tocaba la partitura que le mandaban. Simplemente, la partitura que era, y fue la previa al disco. No podíamos escuchar a Verdi en Buenos Aires, no podíamos escuchar a Bach después de muchos años, porque no había, lo que podíamos era reproducirlo al tipo. Luego llegó el disco, entonces ahí existieron los Beatles, ahí existió Piazzolla, ahí existieron, bueno, de antes, ¿no? Ya los discos estaban de los años 30. Ahora, fíjense en pequeño cambio, que hay algo que es aleatorio. Los Beatles, con los que empezamos hoy, son producto de un fenómeno tecnológico, porque hasta la invención del transistor, los equipos a válvula eran muy grandes y muy caros, y por lo tanto en las casas había un solo equipo de música, entonces se escuchaba lo que quería el papá o la mamá. Por ahí algo que quería escuchar el hijo. Cuando llegó el transistor y se abarató la producción de tocadiscos, apareció un nuevo sujeto, que era el adolescente. Ya podía tener su propio aparato en un cuarto. Y a partir de tener el aparato en un cuarto podía tener su propia intimidad musical. Ya podía escuchar su música sin molestar al padre, o por lo menos no teniendo lo que hacer cuando no estaba él usando el equipo principal que estaba en el living. Entonces apareció un mercado musical y ahí explotó el rock. Explotó primero con Elvis y después con los Beatles, con la llegada del transistor. ¿Y por qué escuchamos a los Beatles en la Argentina? ¿Porque son maravillosos o porque había una sucursal de EMI o de ON acá? Y si hubiera una sucursal de una empresa que se llamara Chaqueño Palavecino y estuviera en Londres, ¿estarían escuchando el chaqueño palavecino y el folclore en Londres? Es muy probable, no es nada más que magia. Es plan, es estrategia, es propuesta y es actitud. Escuchamos a los Beatles acá porque había una sucursal de EMI o de ON y porque existe el transistor. No nada más que por la magia, porque si fuera nada más que por la magia, jamás podríamos hacer nada, tendríamos que esperar todo el tiempo la magia. Lo que hay son hechos concretos, transistores, fabricantes, EMI o de ON en la Argentina y un mercado musical. Por eso conocemos los Beatles, que a mí me encantan, pero si no reconozco esta realidad, y supongo que todo es la magia de los Beatles. No, si fuera la magia, podría estar la magia también de Daniel Toro, y Daniel Toro sería famosísimo en Londres si hubiera sucursales de empresas argentinas discográficas en otro lado, pero resulta que están las de ellos acá. Y así se va manejando las cosas, es decir, bueno, es ir en contra simplemente de todas esas circunstancias que se van dando. Y si las aceptamos, seguimos su inercia. Si no las aceptamos y nos ponemos en contra de ellas, es cuando generalmente podemos lograr algo. Y bueno, si fuera todo así una emisión de países centrales hacia países periféricos, no habría Papa Francisco, no habría Messi, no habría Borges, no habría Maradona. Son esas, y que son precisamente ahora, si después esas cosas son las que nos terminan dando legitimidad, dan la legitimidad cuando esa cosa triunfa, pero mientras tanto hay miles de intentos. Para que haya un Messi, tiene que haber un montón de pibes que van como espermatozoides a las inferiores de los clubes.
es simplemente estadístico. Va a haber un Messi porque hay miles y miles de pibes que todos los años van como los espermatozoides a ver si llegan a primera. Y después un montón llegan a primera, y otros llegan a Europa, y otros llegan a la selección, y otros llegan a ser campeones del mundo. Es simplemente puro intento. Bueno, me pidió Celi ahí que los ayude con el cierre. Yo lo voy a hacer en autoayuda un mensaje de felicidad. Yo creo que muchas veces la felicidad es parar y decir, che, pará, mirá dónde estamos, mirá dónde estamos. A veces estás en un paisaje bárbaro o estás en un momento genial y decís, pará, mirá lo que estamos viviendo en este momento. Parar un segundo y tomar conciencia de lo que uno está viviendo. Nosotros creo que hemos recibido una clase, para mí profundamente de ética. Hay una parte que Pedro no dice, y es cómo hacer para lidiar con el sí. Pedro no empezó con Peter Capusotto, lleva 30 años haciendo cosas que a veces eran muy masivas, como el humor de Radio Mitre en los años 90, que era masivo a morir. Y por supuesto que podría tener 10 personajes desde hace 30 años, como ha sucedido con muchísimos programas, y estoy seguro, alguna charla he tenido, respecto a que, bueno, repitan esto, que esto funciona bien, háganlo de esta manera, esto funciona bien. Hay una posición profundamente ética en decir, yo quiero ensayar a pesar del sí. Yo quiero tomar riesgo a pesar del sí, yo quiero decir cosas a pesar del sí. Y ahí entonces nos están diciendo algo, creo que Pedro nos está diciendo algo fuerte, en un sistema que tiene que dar respuestas, y que tenemos una comunidad que nos dice, no, mira, sí está bien, con eso cumplís con la jurisprudencia, cumplís con lo que se espera, y hay acá una comunidad que dice, a pesar de ese sí, yo quiero tomar riesgo, mejorar la respuesta, quiero tomar riesgo, llevar algo más. Y la segunda cuestión que quiero decir, y este es como el mensaje de felicidad, yo creo que debe haber gente que se cruzaba en Buenos Aires con Aníbal Troilo y que lo veía en la pizzería y que por ahí le decía, che, ¿me lees esto que escribí? O que se cruzó, qué sé yo, fue a la escuela con Maradona o con Messi, jugaba en el recreo al fútbol con Maradona y con Messi, pero nosotros estamos aprendiendo creatividad con Pedro Saurido. Quiero decir, hemos sido millonarios durante 2 sábados. Es nuestro, desde la comunidad, tiene la camiseta de la comunidad. Yo creo que es importante disfrutar, tomar conciencia de esto, porque es un intelectual agudísimo, una persona que tiene una capacidad de identificar la letra chica de las situaciones, el otro lado, que ve una escena, la desarma, la reconstruye en otro lugar para que veamos otro contexto, para que entendamos otra cosa. Esto que nos pasa, a mí me pasó antenoche, me apareció en el Instagram una cuestión de Peter Capusotto, que la mezclaron con unas declaraciones muy recientes de un candidato vinculadas con cajeros automáticos. Y estaba linkeada una cosa con la otra. Y a mí pasa todo el tiempo de decir, ¿qué capacidad de identificar situaciones, cuestiones constantes? Nosotros tenemos, yo creo, uno de los intelectuales costumbristas más notables que tiene nuestro país, sin ninguna duda, que es director, que es escritor, que el humor es la arena que eligió, podría haber elegido otra, y tenemos el lujo de que lo tratamos de tú a tú, le hacemos preguntas, nos contesta cosas. Así que creo que nosotros nos vamos este sábado, además de muy agradecidos con Pedro, creo que deberíamos irnos con la selfie de estos momentos extremadamente felices y únicos que hemos vivido. Así que millón de gracias, Pedro, y creo que nosotros tenemos razones para estar contentos hoy. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y apliquemos esto, y hay algo que queremos empezar a hacer circular con Kevin, que empecemos a mirarlo, y cuando uno empieza a mirar algo y escribe acerca de algo, empieza a tener un primer dominio de algo.
¿no? Narrar algo, contar algo, escribirlo como una anécdota hace que uno empiece a tener un pequeño control sobre eso. Entonces, una pequeña soberanía, un pequeño acto de soberanía sobre algo. Y entonces queremos que si más o menos manejan cantidad de caracteres y tamaños en textos de 1000 caracteres, una carillita, un poquito más, un poquito menos, empecemos a escribir estas cosas insólitas o raras o graciosas que ustedes ven en el día a día de su trabajo, ¿sí? Puede ser una anécdota, puede ser algo, puede ser un caso insólito, puede ser algo gracioso, puede ser una frase que dijo alguien, que, alguien que, un trabajador de la justicia o alguien que en determinado momento tuvo que pasar por ahí, un acusado, un acusador, lo que sea. Empecemos a eso, a escribirlas y Las podemos mándenlas. subir a No, Pedro, lo que las podemos hagan, subir a Human. Nosotros tenemos tenemos como una pequeña aplicación de la comunidad donde nos comunicamos, así que quien tenga ganas pueden subir sus historias que escribieron estas 2 clases, que se las vamos a sí. mandar a Pedro. Sí, Y esto que pide Pedro. eso por un lado, eso por un lado, o sea, por un lado compartimos la ficción y por el otro lado empezamos a cosas reales, cosas que les hayan pasado, que les hayan comentado, esas cosas que cuando se van a tomar café con los compañeros de trabajo recuerdan, esas cosas que tienen ganas de que alguien les contó, de algo que vieron escrito, algo o alguna situación insólita, el loro que participó ese loro que estaba en la división de bienes de gente que se estaba divorciando, ese tipo de cosas. Vamos a habilitar, es decir, vamos a hacer la rama de ficción, donde ustedes ponen todo lo que suben los cuentos y los compartimos, y la rama de no ficción, de eso que sería nuestro costumbrismo. Vamos a empezar a observar el Poder Judicial desde esos momentos insólitos que tienen, porque eso nos va a marcar también la manera de empezar a abordarlo, ¿no? Empecemos a eso. Les pido, si tienen ganas, que empiecen a subir esas historias. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Pedro, unos aplausos sí. para Pedro. Por favor, Bueno, Nico, tan merecido. Yo bueno. no me animo a decir nada entre Pedro y Kevin sin palabras, solo No, bueno. agradecimiento. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Tan Chau. lentos los aplausos. No, está bien, No está llegaron. mandando. Gracias, Pedro. Nos vemos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Kevin. Dale. Gracias, comunidad. Nos encontramos el martes 13. 18:30, puede fallar 1 horita y el miércoles es libre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Vivi, Colo, Nico con su hijo que no pudo estar. Nos vemos.